Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo por memoria. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Era de todos sabido que este hidalgo, los ratos que estaba ocioso, se daba a leer libros de caballería, con tanta afición y gusto que olvidó el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto la curiosidad y el desatino que vendió muchas hanegas de tierra para comprar libros de caballería en que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo encontrar de ellos. Os voy a contar la historia de un tal Alonso Quijano que vivió sin mucha gloria hace 400 años. Cervantes nos dejó escrita esa historia de aventura en la que un hidalgo manchego perdió pronto la cordura. Vivía Alonso Quijano en un lugar de la Mancha. Era alto, desgarbado y con la frente muy alta. Como todo buen caballero que se precie y tenga fama, decide cambiar su nombre por Don Quijote de la Mancha. Los libros de caballería vuelven loco al gran hidalgo y decide con maestría luchar contra los malvados. Él se busca un escudero que lo acompañe en la batalla, que le cure la subida con muchísima pomada. Le promete una ínsula para ser gobernador y Sancho se vuelve loco de alegría y tanto honor. Don Quijote y Sancho Panza, que eran su nombre completo, recorren toda la Mancha sin temor al sol y al viento. El hidalgo era montado a lomos de Rocinante. El escudero llevaba un rucio muy rico, sin mucho talante, y a Dulcinea del Toboso eligió como su dama para ofrecerle su amor y sus valientes hazañas. Y salieron por los caminos y por los campos de la Mancha, confundiendo los molinos con grandes gigantes con aspas. El viento movió las aspas y Don Quijote salió volando, pensando que a sus gigantes alguien los había embrujado. Sancho, el viento movió las aspas, pensando que sus gigantes alguien los había embrujado. Sancho Panza lo curó untándole un buen ungüento para evitarle el dolor y un poco de sufrimiento. Pero aquellas heridas curadas le duraron poco tiempo, porque de nuevo confundió ovejas con un ejército y a ellas solas se enfrentó, cual loco lanza en mano, y a 6 o 7 mató como si fueran soldados. Los dueños de aquel rebaño muy pronto lo apedrearon y le rompieron los huesos, tirándole 1000 guijarros. Y de nuevo estaba allí el buen Sancho con su alza para aliviar sus dolores y sanar pronto a su amo. Pero otra vez duró poco la dicha del buen escudero, pues a un serio comisario su amo no le tuvo ningún miedo. Aquel comisario llevaba 12 presos encadenados que conducían a galeras para remar sin descanso. Don Quijote pensó entonces que él debía liberarlos, porque según le gritaban no habían hecho nada malo.
Pero aquel comisario serio no estaba dispuesto a aquello y le pidió por favor que se dejara de juegos. Don Quijote, muy enojado, enrojecido de rabia, atacó al buen comisario y la emprendió con los guardias. Sancho, que no sabía si ayudar a Don Quijote, liberó a los galeotes, presintiendo una desgracia. El escudero solo pensaba en aquella santa hermandad, que no eran más que policías a los que no podían engañar. Entonces pidió a Don Quijote recorrer caminos nuevos, marcharse a Sierra Morena, esconderse por un tiempo. Llegando a Sierra Morena, metida entre los arbustos, una maleta, muchos fuegos y oro. Don Quijote pidió a Sancho que él se fuera al Toboso. Y Sancho emprendió el camino dispuesto a llegar muy pronto. Muy pronto encontró al cura y también al buen barbero, que quería que Don Quijote se fuera de nuevo al pueblo. Y volvieron todos juntos con una preciosa dama, como si fuera princesa y alguien debiera salvarla. Aunque aquella bella dama, llamada Micomicona, solo buscaba a su amado, que Fernando se llamaba. Cuando el hidalgo los vio, no dudó en ir con ellos, para salvar a esa dama de un gran gigante infiel. Llegaron pronto a una venta para allí pasar la noche, y antes de darse cuenta, Don Quijote perdió el norte. Creyó que unos grandes cueros que estaban llenos de vino eran gigantes malvados y él debía luchar con Tino. Le emprendió pronto a espadazo y todo el vino se salió. Él creyó que era sangre, pero el ventero enfureció. El cura pagó al ventero lo que el hidalgo había roto para así poder marcharse juntos al pueblo muy pronto. Llevaban 3 días viajando cuando vieron un escuadrón de unos cientos de aldeanos a quienes el hidalgo interrogó. Don Quijote quería saber dónde iban tan armados, pues parecía tal vez que lucharían a lograr. Y entonces ellos le contaron que querían hacer una guerra con los de su pueblo vecino por burlarse de su alteza. Resultaba que a su rey le gustaba rebuznar y los del pueblo vecino solo lo hacían que imitar y ya estaban bastante hartos de tantas burlas y burlas y decidieron luchar con sus armas y sus uñas. Pero ahí Don Quijote les hizo reflexionar y les pidió que dejaran aquella idea de luchar, pues les dijo que las armas siempre causan mucho daño y debemos inventar hablar para no pelear. Y ya pronto se marcharon Don Quijote y su escudero, no sin antes discutir por cuestiones de dinero. Los duques querían gastar una broma de Quijote y lo invitaron a cazar caballeros en el monte. Cuando ya hubo terminado el evento de la caza, se dieron un gran festín antes de volver a casa. Y se armaron allí de pronto estruendo y grande ruido, disparos y trompetas y un gran ruido. Apareció un carro. Aquel carro era guiado por 6 mulas y un demonio, que explicó que allí venía Dulcinea del Toboso. Dijo que el mago Merlín la había desencantado para que Don Quijote pudiera mirarla un rato. Pletórico de pasión,
Don Quijote vio al carro y en verdad iba la doncella, tan hermosa como el sol. Cuando el carro se detuvo, apareció allí un hombre delgado, todo vestido de negro, diciendo: «Yo soy el mago». Y dijo que Dulcinea seguiría siempre hechizada, si Mancho no se dejara que 10.000 azotes diera. Sancho Panza pensó en su culo. No aguantaría tanto azote y tanto palo, y le dijo que no lo haría. Pero tanto insistió el hidalgo que el escudero prometió darse él mismo los 3.000 azotes solo con una condición: se azotaría cuando quisiera y sin hacerse mucho daño. Y Don Quijote por eso le dio 1000 besos y 1000 abrazos. Don Quijote y Sancho Panza vieron marchar a la dama sin pensar que todo aquello había sido una farsa, pues esa Dulcinea y el falso mago Merlín solo eran 2 criados que habían dejado hasta allí. Y al día siguiente de nuevo volvieron a las andadas, pues se presentó una condesa desde el reino de Candaya. Un nombre raro tenía, pues Trifaldi se llamaba, y venía con 12 dueñas que eran damas de compañía. Y todas venían a buscar a Don Quijote para que con su ayuda el embrujo pudiera quitar. El gigante Malambruno a todas las había embrujado, pues por eso, con un velo, la cara se habían tapado, pues les había puesto a todas unas barbas muy hermosas, y si se quitaban el velo, más bien parecían cosas. Y solo si frente a frente luchaba con él Don Quijote, le quitaría a las damas las barbas y los bigotes. Dijo entonces el hidalgo que viajaría a Candaya y lucharía con Malambruno y no tiraría de paz. Y entonces dijo el buen Sancho que no le quería acompañar, no fuera que en su ausencia la isla le fueran a quitar. Pero la condesa, que dijo que debían de ir los 2 juntos y llegar hasta Candaya para quitar el embrujo. Debían montar un caballo que había hecho el mago Merlín, que era de madera y volaba tan feliz. Tenía un clavo en la frente, no comía ni dormía, y para que volara bien debían mover la clavija. El pobre Sancho seguía sin querer montar en él, pero le dijo la condesa que tenía que ceder, pues le pidió por piedad que ayudara a Don Quijote para deshacer aquellas barbas y bigotes. Sancho juró acceder y viajar hasta Candaya, acompañando al hidalgo para quitarle las barbas. Y sacaron el caballo para que los dos montasen y volaran a lo lejos sin miedo a ningún gigante. Les taparon los ojos para no ver las alturas. Un poco asustado Sancho y el amo soñando aventuras. Los criados les echaron mucho viento con los bueyes para que ellos creyeran que volaban alto y fuerte. Los buques y criados se reían a rabiar de aquellos 2 desgraciados que se creían volar. Y para que después pensaran que iban cerca del sol, prendieron fuego a unas hierbas que le daban muchísimo calor. Para rematar la aventura, dieron fuego a Clavileño. Los cohetes que llevaban dieron saltar sus leños. El caballo se hizo polvo, el hidalgo cayó al suelo. Sancho, que no era menos, perdió hasta su pañuelo. Cuando ya abrieron los ojos, habían desaparecido la condesa y las dueñas, y ellos en el mismo sitio. Además, había una lanza clavada en el suelo.
con un pergamino colgado que ellos pronto leyeron. El pergamino decía: la aventura ha terminado y Don Quijote salva a la condesa, al menos lo ha intentado. Don Quijote y Sancho Panza estaban muy satisfechos, pues todo había terminado, ningún daño habían hecho. Y más contentos aún estaban los duques y sus criados, pues el hidalgo y su escudero no descubrieron el engaño. El duque mandó llamar a Sancho al día siguiente y le habló de gobernar la ínsula Baratara. Sancho se volvió loco por aquella gran alegría y fue a decirle a su hidalgo que se marchaba a su ínsula. Y Don Quijote le dio 1000 consejos necesarios para que ejerciera su oficio continuo y con buena mano. Que gobernara con prudencia, con humildad y sin pereza. Que siempre evitara la envidia y actuara con justicia. Que fuera hombre comprensivo, siempre limpio y bien vestido. Que comiera con medida y no bebiera mucho vino, que tampoco comiera ajos y mucho menos cebolla, que tampoco diera eructo y de los refranes no abusara. Sancho Panza aquella tarde dictó una carta para Teresa y se despidió de su amo con lágrimas en los ojos y partió acompañado de criados y un mayordomo y llegó hasta una villa donde había 2000 vecinos. Y le dijeron que aquella era su ínsula verdadera y que podría gobernarla siempre como quisiera. Los vecinos de aquel pueblo tenían orden de obedecer a aquel nuevo gobernador para reírse de él. Pero se quedaron pasmados cuando Sancho fue al juzgado y empezó a dictar justicia como si fuera un gran sabio. Y el duque, para reírse, le escribió a Sancho una carta diciendo que había enemigos y malas intenciones llevaban. Llegó un personaje algo extraño y inesperado, que dijo que era un médico y no debía probar bocado. Pero Sancho no hizo caso y se comió todo aquello, pues decía que en su vida a todo estaba acostumbrado. Pero tanta lata le dio aquel médico ficticio que la mitad de los días no se daba ni un capricho. Pero a pesar de tanta hambre, se empeñó en gobernar bien y echó de allí a maleantes, a ladrones y a farsantes. Reunió comida y ropa para los niños sin padres y visitó y dio consuelo a los presos de la cárcel. Dictó leyes tan justas y tanta fue su nobleza que todavía se recuerda con cariño y con ternura. Y cuando ya Don Quijote libre se vio de nuevo, le dijo a su escudero que se moría de contento, pues decía que la libertad siempre era un don muy precioso y que valía mucho más que tener cualquier tesoro. Y hasta que valía la pena, para no ser un esclavo, arriesgar la propia vida o siempre vivir encerrado. Y cuando llegó la noche, en una venta se toparon con el caballero don Jerónimo y una sorpresa se encontraron. El caballero leía un libro que hablaba de Don Quijote y le contaba al ventero que no le gustaba ni un pelo. Allí decía que Don Quijote no estaba ya enamorado de la bella Dulcinea, a quien antes había amado. Don Quijote, al oír aquello, cogió enojado de rabia y dijo que Dulcinea siempre sería su dama. Y cuando aquel caballero vio al hidalgo muy enfadado, comprendió que Don Quijote era quien le estaba hablando. Y durante toda la noche, el hidalgo le contó todas las aventuras que con el escudero vivió.
y el escudero. Pero pronto aparecieron unos 40 bandoleros. Empezaron a robarles a Sancho y a Don Quijote, hasta que se oyó decir: ¡dejad a esos pobres hombres! Roque Guitart se llamaba aquel famoso bandolero que procuraba ser noble y no robar a los pobres. Después de días de viaje, llegaron a la ciudad y vieron por primera vez el mar y su inmensidad. Pero un aciago día que Don Quijote paseaba, se le acercó un caballero armado y con una lanza. Aquel caballero era el de la luna blanca y le dijo a Don Quijote que lucharía por su familia. El hidalgo debía confesar que Dulcinea del Toboso era mucho más fea que la doncella del otro. Si no quería hacerlo, debían pelear los dos, una lucha sin par y cumplir una condición. Si ganaba Don Quijote, se quedaría con su caballo, y si perdía, tristemente, se iría a su aldea rodando. El hidalgo decidió enfrentarse con valentía y empezó la gran batalla antes de acabar el día. Al viejo hidalgo manchego le dio tal golpe en la panza que rodó por el suelo con Rocinante y su lanza. Entonces el caballero, llamado de la Blanca Luna, dijo que lo mataría si él no se retiraba. Don Quijote respondió que lo haría sin par, aunque el pobre sin ayuda no se podía escapar. 6 días estuvo en la cama mientras Sancho lo cuidaba, pensando en su desgracia y en la dama a la que amaba. Sancho cuidó también del pobre de Rocinante, que había acabado tan mal como el pobre Don Quijote. Y cuando ya estaban curados, emprendieron el regreso hacia la aldea del hidalgo, sin la armadura y su peso. Asomó por fin la aldea, allá por el horizonte, y Sancho se emocionó, al igual que Don Quijote. Y los chiquillos del pueblo empezaron a gritar: ¡que Don Alonso y Sancho Panza acaban de regresar! Y de camino a su casa, con el marchiner y el cura, Don Quijote les contó el fin de sus aventuras. Pero cuando Don Quijote vio a su tía sobrina, le pidió que lo acostaran, muy bueno no venía. Y era que estaba muy triste, ver que se recordaba su derrota en Barcelona, donde tuvo que entregar armas. Y como no mejoraba, tuvieron que llamar al doctor y le dijo que cuidara con todo su corazón. Don Quijote comprendió que ya se estaba muriendo. Pero no se sintió triste, sino lo tomó con sosiego, porque el hidalgo manchego, a pesar de su locura, era solo un hombre bueno que había venido por ella. Y después de aquella visita que le había hecho el doctor, el hidalgo se durmió 7 horas de un tirón. Y cuando despertó Don Quijote, todos quedaron asombrados, pues decía con alegría que se había recuperado, que condenaba y maldecía los libros de caballería, porque por culpa de ellos perdió el entendimiento. Pidió que viniera el cura para que lo confesara, que viniera el escribano para que el testamento dictara. Pues Don Quijote, sin miedo y sin temor al momento, dijo que él ya sabía que se estaba muriendo. A su sobrina le dejó su casa y también sus tierras. Y a Sancho Panza un salario
su panza. Y el hidalgo le pidió perdón por todas aquellas veces que el escudero le ofreció. ¡No te mueras! Y Sancho, llorando y llorando, pidió a Alonso Quijano que todavía no se muriera, que desterrara su tristeza. 3 días siguió llorando y llorando, y 3 días siguió viviendo el hidalgo de la Mancha, luchando por los caminos, y poco a poco se fue apagando la luz. Y Sancho le imaginaba por los caminos del cielo, luchando con grandes gigantes, y él como su escudero. Y todos los que allí estaban sabían que recordarían su corazón grande y noble y su sed por la justicia. Pues aunque hubo momentos en los que perdió su cordura, fue muy fiel a sus ideas y supo despertar ternura. Y así acaba la historia que escribió Miguel de Cervantes sobre un hidalgo manchego al que llamó Don Quijote. Y viendo lo cual el cura pidió al escribano que diese testimonio de que el llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha había pasado de esta vida y muerto naturalmente. Fue dado sepultura en este epitafio en su morada. Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valiente, que acreditó su aventura de morir muerto